Bien, muy buenas noches a los participantes y agradecer por la puntualidad que ya estuvieron hace rato. Carlos Alberto, Juan Antonio, Luis, muchas gracias una vez más, una clase más que vamos a compartir en esta noche de este módulo. Seguramente ya van a ir ingresando. Mientras tanto, por favor, no, ¿me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Se ve, Liz. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo está Luis? Buenas noches, gracias. Bien, mientras van ingresando, esta es la tercera clase que vamos a pasar del programa de atención educativa a estudiantes con dificultades en el aprendizaje. Bien, a ver, para poder trabajar ahora que están pocos participantes, preguntarles en qué área están trabajando. Por ejemplo, Juan Antonio, ¿está Juan Antonio? Bueno, Carlos Alberto, tal vez entonces. Eh, Luis, Listo. Luis Bryan, adelante usted, por favor. Hemos esperado, seguramente no están pudiendo conectarse el audio. Sí. Yo actualmente trabajo justamente en el área de dificultades en el aprendizaje, ¿no? Eh, Cuando empecé justamente a trabajar en el área de dificultades en el aprendizaje, me llamó mucho la atención. Y a medida que pasaba el tiempo, bueno, vas empapándote y nutriéndote de mucha información, de muchas estrategias, muchas metodologías, pero algo que quizás rompe todo es que dificultades en el aprendizaje es diferente a discapacidad, ¿no? Y cuando uno observa una y otra vez los lineamientos, justamente la manera en cómo han introducido dificultades en el aprendizaje en el sistema educativo plurinacional, nos damos cuenta de dos cosas. He podido observar que está muy bien estructurado, demasiado bien, es perfecto, pero había algo como que no me encajaba. Decía, está muy bonito, ¿no? En las líneas, en la política, escrito, ¿no? Plasmado sobre papel. Y dije, bueno, quien elaboró esto, pues fue un genio. Y tratando de indagar, bueno, tuve que caer en una realidad muy triste, ¿no? Llegué justamente a investigar que una problemática muy grande es que quienes terminaron elaborando estos lineamientos, los tomaron prestado y no se empaparon justamente de estos lineamientos, ¿no? Y entonces, cuando damos estos talleres, ¿no? A los profes de dificultades en el aprendizaje y requieren información de parte del Ministerio de Educación, hay como que un no importismo por parte de nuestras autoridades, ¿no? Respecto a las políticas a seguir. Algo que observaba primero es la no diferenciación entre dificultades y discapacidad. Y
la no diferenciación tenemos que tenerla clara del por qué, ¿no? No se trata de categorizar y hacer la discriminación entre quién es más vulnerable o no, sino se trata de implementar políticas según las necesidades de cada una de las poblaciones, porque al reconocer la diversidad, reconocemos su problemática y podemos ejecutar acciones según sus necesidades, ¿no? Entonces, eso es algo que me empezó a llamar la atención, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy interesante cuando empezamos en el área de dificultades en el aprendizaje. Era, primero, entender que discapacidad y dificultades eran dos cosas diferentes, ¿no? Diferente. Uno. Exacto. Y segundo, que nuestros lineamientos están muy, muy bien elaborados, pero nuestras acciones y políticas educativas no van acompañadas a lo que nos dicen nuestros lineamientos, ¿no? Por un lado. Tenemos falencias respecto a lo que es adaptación curricular. Algo que quizás he palpado también y observado es que hay mucho, mucho taller respecto a adaptación curricular, respecto a materiales y demás, pero no se le enseña al profesor del aula o se le comparte la información de que la adaptación curricular no es una receta, ¿no? Y los profes pareciera que quieren receta Y eso. y partimos Justamente, mal. ay, sí, Luis, y justamente vamos a trabajar mañana, adelantándome un poquito aquí y a los Claro. participantes que están, compartir ustedes con qué adaptaciones, cómo están trabajando dentro de sus aulas, ¿no? Es muy importante. Y algo que cabe rescatar y que dice y es correcto, o sea, prácticamente los libros, textos, lineamientos, planes, programas que hay del ministerio todo está bien estructurado, cada uno separado, con planes específicos para cada área, pero en realidad están en teoría. Como dicen, nos hace mucho lo que nos hace mucho falta la práctica. Entonces pienso que conocer esto, porque recién ahora, mire, aproximadamente cuántos años que estamos, desde 2017 nos dicen, ¿no? En algunos casos que se está dando a conocer más estas dificultades y que se están incluyendo en nuestras planificaciones curriculares, porque antes pues no se le daba mayor importancia, ¿no? A estas dificultades de aprendizaje. Quizá en la mayoría pasaban desapercibidos y ni cuenta nos dábamos y lo más difícil ya era pues tener que detectar, identificar ya en grados superiores ya a los estudiantes para hacer un diagnóstico, ¿no? Hemos tenido o tenemos bastante dificultad en ese aspecto todavía. De ahí que seguramente estamos dando las primeras, como dicen, las primeras pinceladas, lo que es lo que nos falta todavía conocer es tan diverso y no hay una receta absolutamente para nada en cuanto a las dificultades. No hay teorías que nos digan solamente así o solamente hasta aquí poder enseñar. Es que es tan diverso que no se puede simplemente encerrar con una teoría, con una técnica, con una estrategia en el aula, ¿no es cierto? Es bastante complejo este área de educación. Sí, sí. Y- pero ¿sabe qué es lo que más llama y gusta? Mm. Es sentir y tener el placer de presenciar cuando un estudiante logra conseguir alcanzar objetivos, ¿no? Y uno diría, yo al principio pensaba que era, qué satisfacción es ver que logra algo, pero con el tiempo no era eso lo que me llenaba de satisfacción. Lo que me llenaba de satisfacción era ver lo feliz a través de la libertad, ¿no? Ay, hasta un discurso muy Netamente. bonito, recuerdo que Es creé a muy, raíz de esto, y es porque muy bonito. consiguen una autonomía, ¿no?
Y cuando vos sos autónomo, sos libre, ¿no? Cuando puedes pensar, reflexionar, crear tus propios métodos, estrategias y dinámicas. Y cuando estos niños consiguen conseguir aprender sus propias estrategias de aprendizaje, obtener sus propias herramientas, es una satisfacción muy, muy grande porque se desenvuelven en el aula, aún superando al grupo, a su grupo de compañeros, ¿no? Es como un huevo que se rompe, ¿no? Empieza a eclosionar, le agarran el hilo y se sienten tan cómodos, ven que su neurodivergencia no es nada malo, ven que es bonito, ¿no? Todo empieza a fluir, en el ámbito académico se empiezan a superar, se dan cuenta justamente algo que compartía con mis colegas era que el niño sienta que el simple hecho de fallar es entender que es una oportunidad para saber dónde está mal y cómo lo podemos hacer mejor. O sea, si fallas y si fallas muchas veces significa que lo seguís intentando. Y si yo lo agarro del lado de la frustración, obviamente el niño se va a paralizar ahí. Pero si yo agarro eso y lo convierto en algo motivador de decirle, mira cuánto has avanzado y cuánto puedes conseguir, no podemos calcular el aura, no podemos dimensionar el aura que podemos crear en el estudiante para que él pueda conseguir muchísimas cosas, Muchas ¿no? cosas. Y la motivación es una parte fundamental. Uy, Eso. a partir de ahí, hemos creado justamente una base de datos, ¿no? En Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Quisiera yo muchas veces que se implemente en el Ministerio de Educación, creamos una tasa de efectividad, tasa de inefectividad por centro de educación especial. Hemos visto logros, dificultades por centro de educación especial y abordando justamente puntualmente por centro cuál es, primeramente, diferentes factores, ¿no? ¿Cuál es su problemática o dificultad? ¿Por qué su tasa de abandono es alta? ¿Cuántos maestros tienen? ¿Componen equipo multidisciplinario? Si estos factores inhiben en la tasa de efectividad, que no la tiene ni siquiera el Ministerio de Educación, es increíble que no tengamos estos datos, ¿no? Que nos ha costado justamente sacarlos, es un trabajo arduo, ¿no? Y esto nos ayuda a hacer una toma de decisiones. Entonces, por eso es una crítica que yo hago, ¿no? Hay veces, y Mm. animo justamente a los colegas que esta crítica nos sirva para crecer y motivarnos y Para- hacerlo mejor, ¿no? Sí, es que es Eh, una característica aparte, perdón Luis, de educación real, de educación regular. Mm, como dices, algo que prácticamente tiene que motivar a prepararse, a actualizarse y en todo caso también a buscar nuevos datos, ¿no? Porque no están todavía muchos actualizados como en educación regular, entonces es todavía complejo este aspecto. Y la motivación, como hemos visto ya en las anteriores clases, prácticamente es el eje principal o la base para todo aprendizaje, ¿no es cierto? La motivación es muy importante en este aspecto. Y realmente qué lindo escuchar a una persona que le emocione tanto su trabajo y realmente muestre tanto interés. Pienso que si así vamos en todo espacio, imagínense cómo iríamos mejorando. Entonces, prácticamente los tomamos como, en muchos casos, cuando he hablado a personas, como a personas pasivas que no van a avanzar, ¿no? Que se van a quedar ahí y que se los está formando simplemente para la vida, o sea, para que puedan sobrevivir en su medio. Pero tomándoles así como usted dice, realmente cómo nos emociona cuando aprenden un logro, es diferente los logros y lo que esperamos en educación regular, ¿no? Realmente muy sí, interesante, Luis. Gracias por compartir todos estos aspectos y a lo largo de esto vamos a ir compartiendo y vamos a ir trabajando. Como les digo, mañana me gustaría que puedan compartir todos los participantes, que puedan ver cómo están trabajando, que puedan compartir aquí y explicar así.
las adecuaciones y adaptaciones que están trabajando dentro del aula, de qué manera lo están haciendo. Claro que sí. Muchas gracias, Luis. Bien, vamos a ver ahora los contenidos que tenemos para esta clase, que es talento extraordinario, los tipos de talentos extraordinarios, la intervención para la atención de estudiantes, educación inclusiva, técnicas y estrategias, y finalmente los objetivos de los programas. No, muchas veces cuando escuchamos necesidades de especiales de aprendizaje, pensamos solamente en lo que son las dificultades, ¿no? Como que no puede algo hacer. Pero en este otro aspecto también nos hemos olvidado a este grupo de estudiantes que son con talento extraordinario, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, este grupo de talento extraordinario en lo que es dentro de nuestro sistema educativo plurinacional? También es un grupo al que no hace mucho, pues que se le ha dado esta importancia al estudio y la atención correcta dentro de las unidades de educación regular, ¿no? Que se está pidiendo. Y yo recuerdo que, a ver, hace unos 4 o 5 años llegó, sí, 4 años, llegó el primer circular al colegio donde nos pedían la identificación. Y pues como nadie estaba preparado, yo recuerdo que los maestros decían, pero ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se utiliza para eso? Yo pienso que tendrían que venir especialistas. Entonces era algo nuevo, ¿no es cierto? Dentro de las unidades educativas de educación regular. ¿Qué nos dice que es el talento extraordinario? Es el desarrollo de capacidades superiores, potencialidades y aptitudes transformadoras, dice, ¿no es cierto? Y además que son mucho más de acuerdo a la edad esperada del niño. Puede ser en uno o varios campos de saberes o conocimientos, ¿no es cierto? Puede tener una habilidad o también puede tener varias. En este caso, están reconocidos también, al igual que las dificultades de aprendizaje, como son las dislexias, dislalias que hemos visto ya anteriormente, están también reconocidos dentro de una base normativa. ¿Qué nos dice en el artículo 25? Dice que entendamos que esta ley también atiende a personas con talento extraordinario, a estudiantes con excelente aprovechamiento y a todo niño o niña adolescente con talento natural destacado de acuerdo al parágrafo 3, que dice que todo adolescente destacado tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas. También es una necesidad de aprendizaje, ¿no? Creo que cuando nosotros estábamos en escuela, ¿qué pasaba con estos estudiantes de talento extraordinario? Simplemente pasaban como los mejores estudiantes, ¿no? Y veíamos como que muchos de ellos prácticamente avanzaban más rápido, se aburrían dentro del aula y no se entendía este nivel de aprendizaje que ellos tenían, ¿no? Y con esto también, pues esta normativa nos dice que ellos también necesitan una atención adecuada. Nuestro sistema educativo reconoce 3 tipos de talento extraordinario, que son las personas con talento extraordinario general, que puede ser, bueno, en muchas áreas, ¿no es cierto? En todas las áreas, que tengan un conocimiento mayor a lo de su edad y al desarrollo que están en el curso, por ejemplo, que de acuerdo a sus compañeros, pueden ser en ciencias exactas, matemáticas, arte, en todas las áreas, ¿no? Por eso es un talento extraordinario general. También existen las personas con talento extraordinario específico. En esta área específica tenemos estudiantes que se destacan, algunos más en lo que son las artes, música, o quizá las áreas exactas, como son matemáticas, física, química, o también las áreas sociales. Entonces, es un área o campo específico en el que ellos se destacan. Pero también tenemos, por ejemplo, las personas con talento extraordinario de doble excepcionalidad. ¿Por qué son llamados así?
Estas personas, dice, tienen altas capacidades intelectuales, pero acompañados a estas capacidades intelectuales también tienen alguna dificultad o un trastorno asociado, ¿no? Y tenemos en nuestro medio grandes científicos, ¿no? Que han sido prácticamente muy reconocidos, que tienen este talento extraordinario con doble excepcionalidad. Aquí me gustaría compartirles un pequeño video para que podamos observar. A ver, permítanme. No sé si están observando. ¿Se escucha el video? Póngalo de nuevo, Listen. No, no escucho, pero veo la pantalla. Ah, ya. No, recién voy a poner. Ya. ¿Ahora sí? Tomás, entrega Se esta escucha. carta a tu mano. Es muy importante. Y dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Listen, ahora sí no se escucha. Se escuchaba hace rato y ya no se escucha. Ahora. Y no. Lo intento. No, no, no. No lo escucho, Listen. Estimada señora Edison, Ahora sí, lamento ahora sí. decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Ya. A ver, ¿qué podemos opinar? ¿Qué podemos reflexionar de este video? ¿Qué vemos ahí? Alguien muy conocido, ¿no es cierto? Thomas Y Edison. sí. ¿Qué, qué pasó a ver con él? ¿Qué tendría él? A ver, ¿algún tipo de dificultad? Sí, bueno, aún no está específico, ¿no? De hecho, he buscado su historia. Quería corroborar datos. Soy un amante de física e ingeniería, No. pero el padre de la electricidad, como así se lo denomina Edison, tenía un trastorno del habla, ¿no? Y de parte de comunicación. Lo que se presupone. ¿Por qué? Porque hay fuentes que dicen que tenía dislexia, pero hay otras fuentes que descartan esto, ¿no? Eh, pero bueno, todas las patentes diseñadas, elaboradas por él y algunas también usurpadas, ¿no?
es de alguien con capacidades intelectuales superiores, digamos, ¿no? A la media, al ordinario. Entonces, era alguien excepcional. Exacto. ¿Y qué pasaba si le decía a la mamá, tú no puedes y ahí te quedas? Entonces él nunca hubiera sido pues la persona excepcional que ha sido, el inventor, el genio científico que ha sido, ¿no? Entonces aquí ha Claro, jugado muy importante lo que decía hace rato, la motivación, ¿no? Gracias a la motivación fue él quien ha sido, porque si le decía, dice esto la escuela que tú no puedes, pues se quedaba, ¿no es cierto? Seguramente él así, pero ha seguido por la motivación. ¿No? Entonces es muy importante. Tenemos otro científico también muy importante que no hace mucho ha fallecido, que es Stephen Hawking. Él también veía, por ejemplo, la historia muy interesante, no sé si lo ha seguido también, ¿no? Él sí. prácticamente a los 21 años, dice, ¿no? Cuando empezó esta condición que empezó a afectar el sistema nervioso. Estereoclosis. Ay, no, no puedo pronunciarlo bien. Va Sí, disculpando. estereoesclerosis múltiple, ¿no es cierto? Eh, Esclerosis. sí, Sí. estereoesclerosis múltiple que afectó prácticamente toda la movilidad de su cuerpo, que no, incluso, mire, no podía ni hablar y él inventó hasta una máquina para poder hacerse entender, para que escucharan lo que él está pensando, lo que está diciendo, ¿no? Entonces, realmente son personas muy admirables que por algún problema o una condición no han dejado y no se han quedado ahí y han seguido adelante, ¿no? Entonces ahí nos dice que todas las personas somos capaces de poder seguir adelante y mejorar. Bien, entonces, bien, seguimos. Al igual que en las necesidades educativas especiales, la intervención en este grupo de personas con talento extraordinario, se hace pues primeramente lo que es la detección, identificación y finalmente lo que es la atención integral. Como al igual, la primera fase siempre se la hace en las unidades educativas o aulas de educación regular. Estas, al haber detectado, pues van a identificar y derivan ya a estos equipos multidisciplinarios, quienes realizan un informe psicopedagógico integral y además se conforman comités de valoración, ¿no? Y finalmente aquí la integración, la atención integral, pues ellos, de acuerdo a las características y necesidades del estudiante, van a derivar a unidades educativas y centros de educación especial. Aquí la, el diagnóstico que se puede hacer al estudiante generalmente nos dice que los estudiantes, la capacidad cognitiva al desarrollo físico no es, o desarrollo social, físico y biológico no es el mismo que el desarrollo cognitivo, ¿no es cierto? En este caso, tienen que hacer todo un estudio y todo un análisis del nivel en el que se encuentra el niño, ¿no? Porque el hecho de derivarle a otro espacio a los estudiantes puede crearles también otras dificultades donde no se puedan adaptar por la edad. Entonces, esto siempre nos recomiendan tener mucho cuidado y que se haga prácticamente una valoración integral en todos los aspectos del estudiante, ¿no? Para estas intervenciones también hay el programa de atención integral que veíamos que son, por ejemplo, la forma directa y lo que es el programa de la forma indirecta. Esta atención directa generalmente la hacen ya una vez que han sido derivados los estudiantes. Por ejemplo, realizarán tutorías extracurriculares, serán derivados a escuelas mentoras.
dependiendo de los lugares. Por ejemplo, hay en algunas zonas que hay las escuelas científicas, sociales, humanísticas, deportivas, ya verán de acuerdo a las necesidades que tenga este estudiante, ¿no? Además que el servicio que tienen que presentarle a él es en todos estos aspectos psicológicos, psicopedagógicos, tendrán que valorarle trabajo social, la psicomotricidad del estudiante. Como decía, no es el mismo desarrollo que él tenga a la par con el cognitivo o el emocional incluso de estos estudiantes. Y la forma indirecta, dentro de las aulas de educación regular con apoyo técnico pedagógico, orientaciones, adaptaciones curriculares y además hay algo muy importante que se hace con estos estudiantes que se llama la aceleración educativa. Dependiendo el diagnóstico que estos estudiantes puedan presentar, pues se verá conveniente el de poder subirles, ¿no? 1 grado o 2 grados de escolaridad. En este caso, si está en un segundo año de primaria, por ejemplo, pasarle hasta un tercero, cuarto, dependiendo, ¿no es cierto?, de la evaluación que se le vaya a hacer al estudiante. Y en este caso, para poder reemplazar los cursos que este estudiante no hubiese cumplido, se realiza un acta supletoria. Este acta supletoria tiene un valor legal, dice, sustituye la libreta de un grado escolar que debe ser llenado en la unidad educativa y debe tener las firmas respectivas. Este documento no puede ser objetado por la edad al momento de transcurso del diploma del bachiller. Por ejemplo, tenemos una edad en educación regular, 18 años, ¿no es cierto? A partir de 18, 17 años para realizar el diploma de bachiller o también para iniciar en secundaria. Pero en este caso, si el estudiante presenta esta acta supletoria, pues no va a tener ninguna dificultad para poder saltar los años que sean necesarios en este caso, según el nivel en el que se encuentra el estudiante, ¿no? Bien, hemos visto ya las dificultades dentro de estas que están los talentos extraordinarios y analizando todas estas necesidades educativas, pues vemos la importancia de tener o de aplicar una educación inclusiva. ¿Qué es una educación inclusiva? ¿Cómo lo desarrollamos esto dentro de lo que es educación regular? Por ejemplo, no sé si hay, no sé si está, usted Luis me decía en educación especial que trabaja, ¿no es cierto? Y en educación regular, ¿cómo trabajarán este aspecto de educación inclusiva? No sé si A través de Carlos o... apoyo técnico pedagógico. Sí, exactamente. ¿También ha tenido la oportunidad de trabajar en lo que es educación regular? De hecho, trabajamos de cerca en educación regular, Mm, ¿no? Porque ahí están los estudiantes con dificultades, entonces es necesario justamente que se brinde la atención en las dos modalidades de atención, ¿no? yes. Por ende, nos toca trabajar también en el aula, bueno, no en el aula, ¿no? En la modalidad indirecta en educación regular, ¿no? A la par justamente con los profesores de educación regular. Entonces, se brinda apoyo técnico pedagógico. Lo que no se hace es maestro sombra, ¿no? Pero sí Yes. se brinda orientaciones, se hace catarsis emocionales con los padres de familia también. Se tiene reuniones para, primero, lo que nosotros le llamamos son las devoluciones, ¿no? Eh, tenemos, realizamos la evaluación psicopedagógica, luego devolvemos esta evaluación a la unidad educativa regular donde explicamos a detalle justamente qué observamos y qué vamos a realizar, o sea, qué intervención vamos a realizar con este estudiante
¿no? Que sugiere y que proyecta justamente nuestro profesional del equipo multidisciplinario y también el ámbito pedagógico, en este caso sería el maestro de dificultades, ¿no? Ahora, en lo que es talento extraordinario, en Santa Cruz carecemos de maestros de talento. Tenemos en realidad un responsable, ¿no? De talento extraordinario en realidad. Y este es quien organiza y hace toda la parte logística y además de intervención de estos estudiantes, ¿no? ¿Qué hace? Gestiones con instituciones educativas, institutos superiores y universidades para que estos estudiantes puedan recibir atención de profesionales altamente capacitados, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque carece de sentido justamente de darle a un estudiante las mismas condiciones cuando sus capacidades son sobre lo ordinario, ¿no? Son extraordinarias, ¿no? Son Entonces, extraordinarios. se le brindan las posibilidades de que el estudiante pueda justamente recibir becas o apoyos o intervención de instituciones académicas educativas en el ámbito superior según sus necesidades, ¿no? Del estudiante, ¿no? Entonces, en el ámbito regular, la acta supletoria justamente sirve para que el estudiante pueda subir a un curso inmediato superior, ¿no? Y nada fuera de esto puede permitirlo. Entonces, el acta supletoria en sí es el único documento legal para que pueda darse esta situación. No, no hay otro documento, ya no, nos olvidamos de lo que antes se hacía, ¿no? De, mira, es muy bueno, subámoslo, digamos, así como si nada, ¿no? Ahora Sí. ya no se puede hacer eso, ¿no? Y tiene que hacerse un seguimiento que va a afectar justamente a su RUDE porque también se anexa justamente a su código RUDE, ¿no? Así código RUD. Eh, Ujú. Correcto. Ahora, lo que es talento extraordinario son casos que se le dan seguimiento. Creo que en Santa Cruz tenemos 53 o 63, creo, hasta la gestión pasada, que son talento. El resto son talentos específicos, ¿no? ¿No? Específico. Donde destacan en una área, eh, pero lo que son extraordinarios generales son estudiantes excepcionales que por lo general están en las miras, también han ganado, si no me equivoco, en México, justamente en una feria, ¿no? De ciencia. Es muy interesante compartir con ellos, ¿no? Son bastante respetuosos, muy humildes con cómo hacen sus intervenciones. La verdad, uno queda anodado, ¿no? Porque tienen un coeficiente intelectual súper altísimo, desarrollan sus habilidades sociales, sus habilidades emocionales, sus habilidades intelectuales académicas están sobre el nivel y se comportan muy, muy lindo, por así decirlo. Como dicen los Sí, chamacos, se comportan pero muy hay en hermosos. algunos casos, perdón, que es al revés, ¿no es cierto? No, no quieren hacer conocer de repente que tienen algún talento específico, podría ser. Sí, generales no hay muchos, ¿no? Pero en talentos específicos, por ejemplo, ha ocurrido que algunos alumnos han ocultado este talento, no han querido ser identificados. ¿Por qué? Muchas veces han sufrido incluso bullying justamente por la falta de conocimiento que se tiene, por la falta de atención. Como dice usted, lamentablemente no hay muchos centros todavía donde puedan ser atendidos. Incluso han sufrido bullying porque les dicen cerebritos, incluso poniéndoles otros sobrenombres, ¿no? Y han optado incluso, tuve aquí la oportunidad de conocer a un estudiante que era muy bueno en lo que es las exactas, pero dejó de presentar tarea porque sus compañeros le hacían bullying y le hacían a un lado. Entonces, prácticamente en lo social no podía mucho relacionarse por este aspecto y ocultó esta parte este estudiante, ¿no? También es un problema. Este, tengo una situación con eso y me siento muy, muy identificado. Yo tengo Ujú. TDA, Ajá. ¿ya?
yo visualizo, cuando yo hago operaciones, yo sé que Mm, algo está correcto o incorrecto porque mi mente, imagínese que hay luces dentro, mm, que si está verde, es correcto. No mm, lo puedo explicar, sí. pensé que era normal, pero sucede, ¿ya? Me sucede todo el tiempo. Puedo calcular mentalmente y me puedo acercar. Mientras más me acerque, está azul, se vuelve azul, hasta que hallo la respuesta correcta, es verde. Y cuando estoy equivocado, es rojo, ¿ya? Yo de chiquito sufrí un golpe en la cabeza también. No sé si tiene algo que ver con eso, pero bueno, desde pequeño me sucedió eso. ¿Qué pasaba? Son dos cosas muy diferentes. Y esto me ayuda justamente a comprender los estudiantes con TDA y hiperactividad, ¿no? Mire, ¿cómo es esta situación? Eso me llevó justamente al estudio de la neurodidáctica y saber justamente qué neuroquímicos tenemos y qué se producen cuando qué sé yo, sufrimos alguna intervención, ¿no? Dopamina, serotonina, melatonina y demás, ¿no? Que están eh, eh, que están muy involucrados en la manera en cómo aprendemos. Mire cómo va acá. Bueno, resulta que de niño se me hacía muy fácil lo que era matemática. Nunca me aprendí las tablas, nunca me aprendí los métodos, no lo hago, pero lo podía desarrollar. Lo que me interesaba era saber el porqué de las cosas, entender las matemáticas y jugaba con ellas, ¿no? Mm, Pero no tengo un coeficiente intelectual superior. Tenía algo como una obsesión. Cada vez que lo lograba sentía satisfacción, ¿no? Y ya Querer ser más. entrábamos, ajá, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, hay chicos que son excepcionales, ¿no? De manera natural y espontánea. Y hay otros que logran obtener capacidades, podría decirse habilidades a través del trabajo y esfuerzo, ¿no? Y esto es porque lo han podido construir con el tiempo, porque se apasionan con esto, ¿no? Entonces, lo curioso del caso es que los niños con hiperactividad, ¿no? Con TDAH, adquieren justamente esta obsesión por las matemáticas, ¿no? Por las ciencias exactas, porque son algo con lo que se puede jugar. Literalmente yo puedo jugar con eso. Sí, es que Y se encuentran vuelve tan bonito. códigos, lugares, descifran. Realmente es muy interesante la manera de Exacto. aprender, de descifrar. Sí, he tenido estudiantes, pero hay alguna particularidad, no sé si me confirma. Es que O son sea, dos son cosas, muy Lisen, buenos esto en quiero romper. muy buenos en No matemáticas, son pero en genios. la teoría. No es que sean genios, son obsesivos. Ok. Ah, Entonces, no son ok. talentos, Ujú. pero pasan por uno. Algo que me acuerdo estábamos discutiendo justamente con unos mexicanos y unos argentinos, justamente fue que yo tuve que llegar a decirles esto. No es un talento. Literalmente no es un talento. Es una obsesión que existe, que hace que esté sobreestimulado, ¿no? Por ejemplo, una manera para identificar el uno con el otro es un talento, ¿no? Al obtener la información tiene la capacidad de procesar esta información mucho más rápida, en menos tiempo, es más eficiente, más dinámico y puede crear nueva información, ¿no? Ese es un talento. Su coeficiente intelectual es superior a la media. Procesa la información más rápido, es superior en todo. En cambio, un sobreestimulado es, imaginémonos a alguien culto, lee, se informa, se empapa, se obsesiona con la información, la desmenuza, ¿no? Implica más tiempo, más recursos energéticos mentales, implica el hecho de que pueda clavarse en un solo tema una y otra vez, ¿no? Pero su capacidad de procesar la información no está a la par que uno de talento.
Pero ¿qué es lo que pasa? Por lo general, las personas con TDA sufren o padecen de esto. Segregan dopamina cuando consiguen lograr abordar esta información, entonces se vuelven obsesivos, ¿no? Con esto y por eso son sobreestimulados, ¿no? Sufren de sobreestimulación. Y Estimulación. por eso es que son tan buenos, Eso. Pero también es pero una no está necesidad bien. muy importante que hay que atender, porque prácticamente se aburren ellos en clases, el avance no es el mismo y para ellos Sí, es una población que hay que atender, ellos claro que sí, porque si bien es cierto que enfocarse. puede haber sobreestimulación, sufren bullying, pueden... Ay, no sé si es mi señal, Licen, lo siento. No, no sé si es mi señal. No, está bien, adelante, sí, ya está bien. Ya, lo que yo mencionaba es que es una diversidad que hay que atender. Primero yo creo que el profesor tiene que ser creativo justamente para hacer estas intervenciones, ¿no? Entender que cada uno de los estudiantes es diferente, aprenden ritmo, tiempos y, y la dinámica tiene que ser diferente para cada estudiante según sus necesidades, ¿no? Si bien podemos generar grupos etarios, podemos hacer similitudes, va a haber la excepción, ¿no? Va a haber estudiantes que necesiten justamente una intervención más personalizada y ahí es donde tenemos que estar abiertos, ¿no? A ser creativos, propositivos, de hacernos una pregunta problematizadora que funciona, ¿no? Es ¿cómo aprendería este estudiante, ¿no? ¿Cómo podría aprender? Entonces, si yo ya empiezo con la raíz, voy a poder responder estas preguntas con el tiempo. Pero si yo esquivo esta pregunta, voy a estar dando vueltas una y otra vez, ¿no? Porque no voy a afrontar el problema en realidad, ¿no? No voy a afrontar la problemática. Entonces, no hay respuestas exactas, sino que tengo que generarla y crearla desde lo que observo, ¿no? Y para eso necesitamos herramientas, o sea, o materiales, insumos, que serían estrategias, metodologías. Son mis estrategias e insumos, ¿no? Mis materiales. A Para partir de ahí, yo puedo jugar con todo esto, ¿no? Las agarro, las junto, las juego con ellas, puedo combinar métodos silábico, onomatopéyico, troncoso, lo que yo vea necesario lo tomo, quito, añado, ajusto, mm, cambio. Entonces, ahí está, en que el profe se empiece a divertir con sus métodos y lo mismo sucede en matemáticas, ¿no? Cambiaré y con todas, y con todas con las todas las áreas, ¿no? materias, ¿no? Eso, Sí, con con todas todas las las áreas. áreas. Nos dice siempre, ¿no? Una de las grandes problemáticas que se tiene para trabajar con estas necesidades especiales, pues es cómo nosotros vamos a detectar, cómo identificamos y finalmente, después de identificar, cómo vamos a atender estas necesidades, qué vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar. Entonces, esa es pues una gran falencia que se tiene todavía. No hay una regla específica, no sabemos en realidad en la mayoría del sistema educativo boliviano cómo dar una atención exacta, ¿no es cierto?, a estos estudiantes. Y por eso es que, aunque no es tan práctico como dice, ahí está la propuesta de la educación inclusiva. ¿No? Que nos dice lo que es esta educación inclusiva, que nos hace referencia, pues es una respuesta, dice, que se da a la diversidad en la escuela y además a la sociedad tomando como base, dice, los hechos de que el hecho de que todas las personas se desenvuelvan mejor juntas. Por eso dice incluirlas. ¿Qué se hacía generalmente antes? Pues si tenían alguna dificultad de aprendizaje, las personas generalmente tendían a separarlos de la sociedad, ¿no es cierto? O un aprendizaje, en este caso, como veíamos el video de Thomas Edison, a él prácticamente, bueno, por necesidad, le ha excluido y ha sido una enseñanza personalizada de la mamá
Pero ¿qué nos dice aquí en la educación inclusiva? Que todas las personas aprendemos, nos dice, en sociedad, ¿no es cierto? Tenemos esa oportunidad de crecer, el entorno, la sociedad es lo que nos permite seguir avanzando. Quizá es la motivación de querer ganar más, de obtener más, como usted decía, si usted ha logrado, por ejemplo, descifrar algo en matemáticas, en física, en química, ¿y qué es lo que ve? Es un logro y también la motivación y también la necesidad de aprobación de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces es muy importante eh, desarrollar estrategias que sean inclusivas y que puedan atender a este sector sin separarlas del resto. Ahora, como decíamos anteriormente, si bien dentro de lo que es la constitución política nos habla de la educación inclusiva, todavía no se trabaja como tal en educación regular. Simplemente los estamos insertando en educación regular, ¿no es cierto? Los estamos inscribiendo porque así nos dice la Constitución, que debemos recibirlos, pero en la mayoría no se les está dando el trato que realmente debería darse a estas necesidades especiales, ¿no? Y es así que pues muchos se sienten perdidos, frustrados y generalmente en cuanto a talentos extraordinarios, también como usted dice, no es que todos sean, por ejemplo, extraordinarios que hayan nacido con ese talento, sino que también se puede ir formando, que el apoyo de la familia, el espacio social donde se encuentre, puede hacerlo, como usted dice, competitivo, tal vez buscar como una obsesión a poder seguir adelantando, aprendiendo y sobresalir, ¿no es cierto?, en el medio donde se encuentra. Pero en ningún momento nos dice que esta persona puede aprender de manera aislada, cerrada y sola, ¿no? Por eso es que busca la inclusión en todos los espacios. Y este otro que me nombraba, este aspecto del maestro sombra, pocas veces se da. Es prácticamente muy, ¿cómo podría decir? Hay pocos que dan esta atención y para poder conseguir es todo un trámite prácticamente, esperar. Pocas veces se puede conseguir, los padres de familia no consiguen y si no nos da el Estado, la mayor parte de las veces, de acuerdo a la posibilidad también económica de los papás, ellos son los que se contratan un maestro sombra. Yo he podido ver en colegios particulares que van algunos estudiantes con su maestro sombra, pero en fiscales rara vez. No se puede encontrar mucho esta atención, tenemos todavía esta dificultad. O hay uno para la atención de varios que están minutos en el aula, se salen, tienen que ir a atender a otros. Entonces, no hay todavía mucho esta atención. Bien, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las características de una educación inclusiva? Esta educación, dice, se debe centrar en las necesidades de los estudiantes ofreciendo a todos la misma oportunidad educativa, así como ayudas para su desarrollo. Debe garantizarles una participación dentro de la escuela, promover ambientes de aprendizaje, además que combina el trabajo en equipo con eh, trabajo equipo e individualizado para que ellos se puedan adaptar a las necesidades, ¿no es cierto? Y además que fomenta la colaboración, la empatía y el respeto. Prácticamente en toda la comunidad educativa tendrán que aprender los estudiantes a ser empáticos, porque como decíamos, en muchos casos son aislados, ya sea por un talento extraordinario o también por una dificultad de aprendizaje que pueda ser, por ejemplo, que pueda ser cognitivo, que pueda ser por ejemplo, alguna dislexia o pues, no puede participar dentro de los grupos de trabajo, tarda más en aprender. Entonces, generalmente ellos son aislados. Eso es algo complicado para ellos también, ¿no es cierto?
Y además se educa, dice, dentro de las unidades educativas teniendo en cuenta las diferencias y además que respetando sus ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo aplicamos la inclusión educativa en el aula? Primero, que es muy importante, pienso que es educar a lo que es toda la sociedad y que podamos entender de una vez que estas necesidades educativas especiales, a la vez, si son atendidas de manera correcta y temprana, pueden convertirse en oportunidades, ¿no? Y no, como decíamos la anterior vez, no con sobreprotección, no con ocultar esta necesidad y no quererlo poner al medio de la sociedad porque va a ser dañado, va a ser afectado, ¿no? Entonces tenemos que eliminar, dice, esas barreras al aprendizaje, promover la participación de todos los estudiantes, tratar de incluirlo dentro de los grupos de trabajo, de desarrollar capacidades específicas, trabajar de forma cooperativa con los estudiantes, como decía la anterior vez, estaba Jenny, si no me equivoco, una maestra que decía, yo trabajo con grupos de líderes, decía, ¿no? Entonces son cooperativos y el grupo que se apoye mejor y que todos salgan adelante son los más reconocidos y pues tienen sus recompensas, decía, ¿no? Entonces es muy importante promover lo que es la cooperación dentro de los estudiantes. Y además, esta educación debe centrarse también en la persona, no solamente como un número o una cifra dentro del aula, un promovido o un reprobado, o dentro de los informes pedagógicos como un estudiante con descuido, con bajas calificaciones, simplemente así, ¿no? Sino ya entender estas dificultades de los estudiantes. Otro aspecto muy importante es cuál es el propósito de esta educación inclusiva. Dice que es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad, como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno del aprendizaje. Esto es muy importante dentro de los propósitos de la educación inclusiva. Por ejemplo, aquí nos dice que para trabajar en educación especial, y es lo que ustedes deben trabajar, usted Luis, nos dice que los objetivos que nos trazamos para trabajar en educación especial no pueden ser estos objetivos cerrados. Los objetivos tienen que ser cambiantes, tienen que ser flexibles, podemos cambiar en cualquier momento, ¿no es cierto? No pueden ser cerrados y solamente centrarse en lo que es la teoría, sino pueden tener la capacidad de modificarse. No se pueden trazar objetivos a largo plazo, en este caso, ¿no? Sino a corto plazo. Como hemos dicho, se pueden cambiar, ¿no es cierto? Es muy importante que esta escuela pueda entender, la escuela, la diversidad que hay en estos estudiantes y a través de entender esta diversidad, pues pueda reconocerlos primero, reconocer quiénes son y cómo aprenden, aceptarlos y finalmente valorarlos, valorar en lo que es sus ritmos de aprendizaje, valorar su desarrollo no solamente cognitivo, sino social, afectivo, porque prácticamente estas dificultades, si no son bien tratadas, generalmente tienden a desmotivarlos. La parte afectiva emocional es muy dañada, ¿no? Por estos estudiantes y prácticamente tienden a tener una autoestima muy bajo y en muchos casos esto les lleva al fracaso o deserción también escolar, ¿no? De los estudiantes. ¿Cuál es el rol del docente inclusivo dentro de las aulas? Tiene que ser justo, empático, amable, eh,
prácticamente una educación de calidez, ¿no? De calidad, más que solamente centrarse en lo que es una teoría, un concepto, además creativo y emprendedor. Entonces, prácticamente todo el tiempo tiene que estar innovando, aprendiendo, y es una gran característica de este espacio de trabajo, ¿no? Y justo lo que mencionaba Luis es algo que nos busca a seguir investigando, a seguir buscando. Si encuentro algo que no he entendido, pues voy desmenuzando más la teoría y tratando de aprender. Además, tiene que ser muy motivador, propositivo y además afectivo. El afecto emocional es muy importante, ¿no? Tiene que además involucrarse con la familia. El trabajo conjunto con la familia es muy importante porque no serviría mucho que la escuela se esfuerce por reconocer y valorar a este estudiante cuando en la familia se da otro trato, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ir este trabajo necesariamente en coordinación con la familia. ¿De qué manera podemos trabajar con la familia, por ejemplo, este aspecto? Si muchos de los padres de familia no conocen, ¿no? Cuáles son estas dificultades, no saben ni cómo las van a tratar. Entonces, primero tendrá que darse pues a ellos, tendrán que buscar información, incluso una formación a ellos, ¿no es cierto? A los padres de familia para que puedan ser un apoyo dentro de las unidades educativas. ¿Y qué técnicas podemos utilizar para estos estudiantes con necesidades educativas especiales? Dentro de lo que ya es las escuelas inclusivas, podemos utilizar estas técnicas de enseñanza, ¿no? Como nos dice aquí, por ejemplo, las instrucciones multisensoriales. Es muy importante para algunos estudiantes tener que tocar algunos de los objetos, tener que manipularlos, tener presentes ahí en físico, ¿no es cierto? Entonces, no solamente con la teoría pueden aprender, por ejemplo, las organizaciones gráficas, videos, imágenes, fotos que ellos puedan observar para poder aprender. Se puede dar instrucciones diferenciadas. Es más, es muy necesario. No podemos esperar que ellos sigan el mismo ritmo de aprendizaje. En el caso de que si son talentos extraordinarios, motivarles, nos dice, a la investigación. Incluso ellos ya clases anteriores, bueno, una clase antes, ya preguntan qué vamos a trabajar, ¿no es cierto? En quinto de secundaria tenía una estudiante que siempre preguntaba, terminábamos el tema y decía, la siguiente, ¿qué vamos a trabajar? Entonces se le daba el tema y ella ya lo traía investigado, ¿no? Y entonces ella quería siempre exponer lo que había aprendido, dar a conocer. Entonces, en este caso, hay que ir, dice, hay que apoyarle eh, para que pueda adelantar, para que pueda ser investigativo, motivarlo a que aprenda más en este caso. Y en el caso de las dificultades de aprendizaje, pues si estos estudiantes no siguen bien las reglas, por ejemplo, de manera oral, tendrá que darse de manera escrita o al revés, o con videos para que puedan entender, o con tarjetas de instrucciones, ¿no? En este caso, incentivar también nos dice mucho lo que es la mnemotecnia, lo que es el aprendizaje, la repetición, la memoria, el recuerdo de recordar qué son palabras, letras, teorías y que vayan repitiendo ellos, ¿no? Si se da una instrucción, muy importante leer, dice en el curso, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Y volver a repetir en conjunto. Y algo muy importante es la utilización en esta era tecnológica, el apoyo de la tecnología asistida, ¿no? Entonces, ayuda bastante la utilización de algunos
aparatos tecnológicos para poder enseñar a los estudiantes que no puedan, por ejemplo, leer bien o ver, o, ¿no es cierto? O escuchar, que tengan dificultades auditivas, visuales. Es muy importante este apoyo tecnológico con los estudiantes, ¿no? En el caso de para trabajar todas estas estrategias dentro del aula, dice, con estos estudiantes que tienen las dificultades, es muy importante observar qué estímulos pueden ser molestos para el estudiante. Eh, Hay algunos, pero podemos ver, no sé con cuántos estudiantes están trabajando dentro de sus aulas de educación especial. Generalmente aconsejan, dependiendo del grado de dificultad que tengan, uno o dos estudiantes, ¿no? Además de que tengan la misma dificultad, por ejemplo, algunos estudiantes aconsejan sacar todos los cuadros del curso, ¿no es cierto? Que no haya nada, especialmente, por ejemplo, en los TDAHs, que puedan tener déficit de atención o atención dispersa, cualquier color fuerte o algún dibujo llamativo, puede prácticamente distraerlos y no centrarse en lo que están aprendiendo, ¿no es cierto? Para esto dice modificar las actividades de acuerdo a las capacidades de los estudiantes, usar el trabajo en grupos para promover la aceptación y socialización. Y además tener reglas y rutinas claras donde ellos se vayan acostumbrando, como dice en algunos casos de TDAH, por ejemplo, son bastante obsesivos con las reglas a seguir. Entramos, primero hacemos, si tienen algún trabajo de revisión o de calificación, se tiene que revisar. Si no se lo ha hecho y se les ha fallado, pues ellos tienden a no cumplir porque tampoco se ha cumplido con lo que se ha dicho. Ha dicho que iba a revisar y no lo ha hecho. Entonces ahí, como usted dice, anteriormente Luis decía, si les fallamos o nos equivocamos, son bastante observativos y bastante sensibles a lo que pasa en su entorno, ¿no es cierto? Entonces se tiene que cumplir lo que se ha dicho. Es muy importante, cumplir las reglas, rutinas de trabajo y lo que se establezca dentro del aula, ¿no? Es muy importante para estos estudiantes. Las estrategias que podemos trabajar, dice, materiales auditivos acompañados, ¿no es cierto?, de videos, imágenes. Volver concreto el aprendizaje. Si estamos enseñando, por ejemplo, no sé, la tierra, tratar de hacer un material que pueda él palpar, que pueda él construir, utilizar estos materiales que pueda tocarlos, el que puedan manejar, ¿no es cierto? Y además incorporar, dice, objetos familiares para los estudiantes que ya hayan conocido, que ya hayan visto y que les sea familiar para que no del todo, como digo, a veces son, con cualquier cambio, algunos estudiantes son obsesivos y les cuesta concentrarse y aprender, ¿no? Entonces, no es fácil cambiarles algunas rutinas. Algo muy que se puede ver esta dificultad, por ejemplo, no sé si vieron, es una serie, no sé si vieron la teoría del Big Bang, en el caso del actor. Sí, sí, lo hemos visto, yo lo vi. Sí, ¿no? En el caso de Sheldon, ¿no? Él no acepta ningún cambio y le altera cualquier cambio grande que se pueda dar en su vida, ni siquiera su espacio, su lugar. Entonces, Las horas eso de sueño. es. Mire, o sea, su rutina es tan marcada, tiene reglas, normas tan marcadas que si se sale de eso, o sea, no puede comer otra cosa que no sea en ese día, no puede hacer otra actividad que no haya planificado. Entonces son actividades planificadas que ellos tienen, es una rutina, ¿no es cierto?, que se traza y romperles esa rutina de un rato a otro, entonces
prácticamente pueden dejar de asistir, salir o rehusarse también a seguir con la clase, ¿no? En este aspecto. Tenemos otras estrategias de enseñanza, aprendizaje que podemos aplicarlos tanto en lo que es educación regular como educación especial. Claro que cada una de estas con sus respectivos ajustes, ¿no es cierto? Y para poder enseñar a los estudiantes es muy importante utilizar resúmenes, que ellos puedan entender de lo que está pasando a su manera, explicar en sus palabras, analogías, lo que son comparaciones que puedan hacer, discusiones dentro del aula. El debate es muy importante, les ayuda a desarrollar y además dar a conocer sus ideas, ¿no? Los mapas conceptuales, los aprendizajes basados en problemas, que esto además es significativo para ellos. A partir de aprender a resolver problemas, incluso problemas que puedan ser reales en su vida, el aprendizaje se hace significativo y le dan mayor importancia. Pueden hacer ilustraciones, organizadores previos con actividades y además realizar un aprendizaje basado en lo que es en proyectos, en qué es lo que quieren, en por qué están aprendiendo y para qué, ¿no es cierto? Aprender desde muy pequeños a trazarse estos proyectos donde se les enseña, por ejemplo, en estos proyectos, cuál es su objetivo, qué van a hacer. Y ahí ya harán un cronograma también ellos donde van a ir marcando las actividades que van a realizar para trazarse un proyecto, por ejemplo, de trabajo dentro del aula, ¿no? Además de estas estrategias de enseñanza, aprendizaje, las técnicas, todo, es muy importante, dice, fomentar lo que son las habilidades sociales en estos niños. Por ejemplo, seguir indicaciones. Si nosotros también hemos fallado, por ejemplo, en las actividades que nos hemos programado, a ellos también les va a costar seguir estas indicaciones, aprender a tener un autocontrol en el caso de las reacciones que ellos vayan a tener ante diferentes situaciones. Tienen que también ser empáticos. Tenía una estudiante, por ejemplo, decía, yo tengo tal dificultad y no voy a entender, que me escuchen, ¿no? Entonces yo le decía, no, por cualquier dificultad que vayas a tener es igual, tú también tienes que entender a los demás, le decía, ¿no? Entonces también tienen ciertos problemas para aprender, más bien puede ser una ayuda. Entonces, en cualquier caso, la empatía es muy importante. Aprender a pensar, dice, antes de hablar, buscar acuerdos, mantener, por ejemplo, y contener lo que es la ira, algo muy importante, tomar en cuenta las señales y autorregular lo que son las emociones, ¿no? Respetar los espacios personales, los objetos personales dentro del aula o fuera, aprender qué es de él o qué es de sus compañeros y además el compartir, ya que la educación es inclusiva y nos propone un aprendizaje social en conjunto, tiene que aprender lo que es el compartir, el relacionarse socialmente y de manera además amable con su entorno, con sus compañeros. Estas habilidades sociales le ayudarán pues a poder desarrollarse dentro del aula, a poder encajar también dentro de la sociedad donde está. Es algo muy importante para que no se sienta aislado y separado en todo momento, ¿no? Esa ayuda es muy importante. Aquí también podemos comparar, por ejemplo, un poquito la serie que veíamos, prácticamente este actor le dificultaba, ¿no es cierto?, relacionarse socialmente, pero sus amigos le ayudan, ¿no es cierto?, le ayudan. Entonces,
él de a poco va aprendiendo ciertas reglas, normas de convivencia social, que le ayuda a poder aprender más incluso de las otras personas y además les ayuda también a expresar lo que son sus sentimientos, ¿no? Y aquí decíamos los objetivos de la atención. En todos los casos, al trazarnos estrategias, al trazarnos métodos, por ejemplo, no podemos simplemente trazarnos un objetivo donde yo quiera lograr algo, como en este caso ya no son los objetivos que se está utilizando como los perfiles de salida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos lograr? En este caso, los perfiles de salida que vayamos a trabajar con estos estudiantes y qué esperamos que puedan obtener, ya sea a corto plazo, por ejemplo, porque trazarlos a largo plazo nos dice cómo es tan diversa la capacidad de atención, cambiante la capacidad de aprendizaje de estos estudiantes, no quiere decir de que si ahora he aplicado, por ejemplo, una estrategia de, no sé, mapas conceptuales, ¿no es cierto? Me haya funcionado muy bien y lo haya hecho de maravilla. No quiere decir que va a ser lo único que voy a utilizar y me va a funcionar siempre. Entonces, puede ser que de repente ya no le agrade esta forma de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, tendré que cambiar de estrategia. Entonces, por eso es que se pide que sea flexible, de acuerdo a las necesidades de estos estudiantes. Y finalmente, dinámico. Entonces, no es una receta como iniciaba Luis, ¿no es cierto? No es prácticamente, es algo tan complejo de poder entender que no se nos puede decir cómo hacer, por ejemplo, un pan, pones 500 gramos de harina, de levadura, así. Entonces, no se puede escribir teóricamente algo que va a resultar efectivo en la práctica. Esto se tiene que ver a lo largo del desarrollo dentro del aula. Si me he hecho una planificación ya voy a aplicar estas estrategias, pero resulta que voy trabajando en el aula y veo que no está acorde o que no me está funcionando. Entonces, esta capacidad que nosotros tenemos, que debemos ir aprendiendo, nos hará cambiar, por eso dinámico. Podemos adaptarla nuevamente y cambiarla de acuerdo a sus necesidades, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tengan o presenten los estudiantes, ¿no? Bien, entonces vamos terminando con esto de los objetivos. Tenemos mañana más la clase y termino con esta imagen. No sé eh, qué le puede llamar la atención o cómo puede entender, a ver, Luis, esta imagen. ¿Está ahí, Luis, o también ya salió? Acá estoy, Listen. Lo que pasa es que justamente estaba lavando ropa y estoy sacando la ropa de la lavadora. Gracias, Luis. Los otros participantes prendieron, creo, y no sé qué pasó. A ver, ¿qué le sugiere esta imagen? Vi algo interesante para terminar con esto después de todo lo que hemos visto. ¿Qué le sugiere? Yo, se puede decir muchas cosas, ¿no? Luz en la oscuridad, inspira esperanza. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, podría significar todo, pero inspira esperanza porque es luz en la oscuridad con un fósforo que puede apagarse en cualquier momento, pero que está haciendo una función increíble que nadie esperaría, proveer luz en la adversidad.
En la adversidad, algo muy importante, gracias por su interpretación, Luis. Mira, aunque dices es momentánea esta luz, pero puede ser en el momento más exacto que podamos necesitar. Que nuestra luz, ¿no es cierto? Estamos agarrando y veía yo la manito con el fósforo, puede ser algo peligroso, ¿no es cierto? Porque se va a apagar, me va a quemar, pero a pesar de eso aún así, nos animamos a hacer luz para alguien. Y eso es muy importante, ser esa chispa en la oscuridad, en el momento exacto, en el momento preciso. Es que tenemos que ponernos a pensar que en la educación estamos pues formando, estructurando sistemas, la mente de los estudiantes, la forma de vida, somos una imagen para ellos y prácticamente determina muchas veces la forma en cómo se va a enseñar para que ellos afronten o enfrenten el futuro, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos vemos desanimados y miedosos, porque enfrentarse a estas dificultades y tener ahí no saber qué hacer, nos da miedo, ¿no? Da miedo. Pero enfrentarnos a pesar de todo eso y ser una luz para ellos nos causa una gran satisfacción, como decía, y es realmente poder ver un logro en ellos es satisfactorio para nosotros, porque sabemos que no es igual que un estudiante regular, ¿no? Pueda aprender y tenga su ritmo de aprendizaje común. En cambio, aquí lograr una reacción diferente, un cambio estructural, ya sea cognitivo, social, afectivo de los estudiantes, para nosotros es un gran logro, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que basarnos bastante en lo que es las emociones, la motivación a estos estudiantes. No hay métodos, ni siquiera teorías científicas, modelos pedagógicos que nos digan exactamente, que nos den una receta cómo tratar. Entonces, tenemos que desarrollarla en el camino. Bueno, muchas gracias. Gracias Luis, Rodrigo, Carlos, que están presentes por haber participado en la clase. Muchas gracias Luis por compartir tantos conocimientos y experiencias en su clase. Mañana, por Muchas favor, gracias, les Lisa. pediría. Tenga buen descanso. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mañana les pediría, por favor, compartir en uno de esos momentos alguna adaptación curricular que ustedes estén trabajando dentro de su espacio laboral. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Claro que Gracias. sí. Muchas gracias. Hasta mañana entonces y buenas noches. Gracias. Que tengan un Luego, buen descanso. hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, Carlos. Hasta mañana. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Liz.